En el tórrido verano de 1988, Leo Serrano, de 8 años, se desvaneció sin dejar rastro en el Parque Nacional de los Picos de Europa. 6 años después, una oxidada lata de galletas desenterrada bajo un viejo fogón de acampada revelaría una verdad mucho más monstruosa. Aquel mes de agosto era una postal perfecta de la España de finales de los 80. El sol caía a plomo sobre las escarpadas cumbres cántabras, y el aire olía a pino, a tierra húmeda y al humo de las barbacoas. Era el escenario de la acampada anual, una tradición sagrada para 4 familias cuyas vidas estaban profundamente entrelazadas por lazos de amistad y negocios compartidos. Un ritual de verano lejos del asfalto y las preocupaciones de la ciudad. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Los coches, modelos Seat y Renault de la época, estaban aparcados en un claro, formando un círculo protector alrededor de las tiendas de lona de colores vivos. Las risas de los adultos se mezclaban con los gritos de los niños, creando una sinfonía de despreocupación. Para el mundo exterior, eran la imagen misma de la prosperidad y la camaradería, un clan unido que compartía tanto los beneficios empresariales como los momentos de ocio bajo el vasto cielo del norte. En el centro de este universo infantil se encontraba Leo Serrano, un niño de 8 años con una imaginación desbordante y una curiosidad que no conocía límites. No era un niño ruidoso, sino un observador silencioso, un cartógrafo de los pequeños secretos del mundo que le rodeaba. Sus ojos, grandes y oscuros, lo captaban todo con una intensidad que a veces inquietaba a los adultos, como si viera más allá de las apariencias. Para aquel viaje, Leo había recibido 2 regalos que se convirtieron en extensiones de sí mismo, un par de walkie-talkies de juguete y una pequeña grabadora de casete que él llamaba su equipo de espía. Con ella, documentaba meticulosamente sus expediciones, grabando el sonido del arroyo, el canto de los pájaros y fragmentos de las conversaciones de los mayores, catalogando cada cinta con una caligrafía infantil y decidida, como si estuviera archivando pruebas para una misión secreta. La tarde del 14 de agosto transcurría con una calma perezosa. El calor amainaba y las sombras de los árboles comenzaban a alargarse sobre el campamento. Fue entonces cuando se propuso el juego que lo cambiaría todo. El escondite. Un clásico atemporal que prometía una última explosión de energía antes de la cena. Los niños se dispersaron con gritos de emoción, buscando el escondrijo definitivo en aquel inmenso patio de recreo natural que les ofrecía el bosque. Leo, decidido a ganar, se alejó del grupo principal. Con su grabadora en mano se aventuró hacia el lecho de un arroyo cercano, un lugar que había marcado en su mapa mental como territorio inexplorado. Sus pasos eran sigilosos, su respiración contenida. La última vez que alguien lo vio, era una pequeña figura que se adentraba en la creciente penumbra del bosque. Un explorador en su elemento, completamente ajeno al peligro que acechaba. Pasó una hora. El juego terminó. Los niños regresaron al calor del fuego, pero la plaza de Leo seguía vacía. Al principio, nadie se alarmó. Leo era conocido por tomarse sus juegos muy en serio, por su capacidad para encontrar escondites imposibles. Su madre, Elena, lo llamó por su nombre, esperando oír su risa triunfante emergiendo de detrás de algún arbusto. Pero la única respuesta fue el murmullo del viento entre las hojas de los árboles. El sol se ocultó por completo tras las montañas, sumergiendo el paisaje en una oscuridad profunda y aterciopelada. La preocupación inicial se transformó en un nudo de ansiedad en el estómago de los padres. Las risas cesaron, reemplazadas por un silencio tenso, cargado de preguntas sin respuesta. Las linternas se encendieron, sus haces de luz temblorosos cortando la negrura del bosque, dibujando formas fantasmales en los troncos de los árboles mientras los padres comenzaban la primera búsqueda. La noche se hizo eterna. Los nombres gritados al viento se perdían en la inmensidad del parque, devueltos como un eco vacío y desolador. El pánico se apoderó del grupo.
Aquel paraíso idílico se había transformado en un laberinto hostil, un lugar donde cada sombra parecía ocultar una amenaza. La búsqueda, desorganizada y desesperada, no arrojó más que el sonido de sus propios pasos y el latido acelerado de sus corazones asustados. Al amanecer, con el rostro desencajado por el miedo y el agotamiento, alertaron a la Guardia Civil. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes en la historia del parque. Durante semanas, equipos del CREIM, guardas forestales y cientos de voluntarios peinaron cada centímetro de aquel terreno escarpado y traicionero. Un esfuerzo monumental contra un enemigo invisible, la propia naturaleza salvaje. Los días se convirtieron en semanas de angustia insoportable para la familia Serrano. Cada mañana traía una nueva esperanza y cada atardecer una nueva dosis de desesperación. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la noticia, convirtiendo la cara sonriente de Leo en un símbolo nacional de la tragedia. El país entero contuvo la respiración, esperando un milagro que nunca llegó a materializarse en las montañas. La única pista tangible que se encontró fue una única huella de su pequeña zapatilla deportiva, marcada en el barro cerca de la orilla del arroyo. Pero el rastro moría allí, abruptamente. No había signos de lucha, ni otras huellas, ni ninguna prenda de ropa. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire, absorbido por el paisaje, sin dejar el más mínimo rastro de su paso por aquel lugar. Poco a poco, una narrativa oficial comenzó a tomar forma, construida a partir de la ausencia de pruebas. Los expertos especularon que Leo, en su afán por explorar, podría haber resbalado y caído a la corriente del río, que en esa época del año era rápida y poderosa. Su pequeño cuerpo habría sido arrastrado aguas abajo, quedando atrapado en algún lugar inaccesible o llevado hasta el fondo del cauce. Otra teoría, susurrada con temor, sugería un encuentro con un depredador. Aunque los ataques a humanos eran extremadamente raros, no eran imposibles. Un oso o una manada de lobos podrían haber sorprendido al niño, eliminando cualquier rastro. Era una posibilidad horrible, pero ofrecía una especie de explicación, una respuesta brutal a una pregunta insoportable que atormentaba a todos los que lo buscaban. Finalmente, tras semanas de búsqueda infructuosa, la operación se redujo y, con el tiempo, se suspendió. El caso se clasificó oficialmente como una desaparición accidental con resultado de muerte. No había cuerpo, pero el consenso era unánime. El Parque Nacional de los Picos de Europa, con su belleza salvaje e implacable, se había cobrado la vida de un niño curioso que se había alejado demasiado de la seguridad del campamento. Para la familia Serrano, la conclusión fue una sentencia sin cierre. El duelo se convirtió en una herida abierta, una ausencia perpetua que se sentaba a la mesa en cada comida y resonaba en cada habitación de su casa. La falta de un cuerpo que llorar les impidió completar el ritual del adiós, dejándolos atrapados en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta, un tormento que duraría décadas. Las otras familias del grupo, testigos directos de la tragedia, cerraron filas en torno a los Serrano, ofreciendo un apoyo incondicional. Sin embargo, con el tiempo, un pacto de silencio no hablado se instaló entre ellos. Recordar aquella noche era demasiado doloroso, y la versión oficial del accidente se convirtió en un ancla a la que todos se aferraron para poder seguir adelante con sus vidas, para protegerse del abismo de lo desconocido. Marcos Robles, el socio más cercano del padre de Leo y una figura de tío querida por todos los niños, fue uno de los más afectados, o al menos eso parecía. Su dolor público era palpable, su apoyo a la familia inquebrantable. Se convirtió en el portavoz no oficial del grupo, el que recordaba a Leo con cariño en cada aniversario, manteniendo viva la memoria del niño perdido en la montaña. Con el paso de los años, la historia de Leo Serrano se convirtió en una leyenda local, un cuento con moraleja para advertir a los niños de los peligros de la montaña. Su rostro, en los viejos carteles de desaparecido,
se fue desvaneciendo por el sol y la lluvia, al igual que la esperanza de encontrarlo. El tiempo, con su lento e inexorable avance, parecía haber enterrado el misterio bajo capas de nuevos recuerdos y nuevas tragedias. La comunidad y el propio país aceptaron la narrativa oficial. Era trágica, pero simple, un accidente, un golpe de mala suerte, una historia de advertencia sobre la fragilidad humana frente a la fuerza indomable de la naturaleza. Era una explicación limpia que no dejaba cabos sueltos, que no señalaba culpables y que permitía que la herida, aunque profunda, comenzara a cicatrizar en la memoria colectiva. El campamento donde todo ocurrió siguió siendo un lugar de veraneo popular durante años, aunque una sombra de melancolía siempre pareció flotar sobre aquel claro específico. Los nuevos campistas, ajenos a la historia, encendían sus fuegos sobre la misma tierra que había sido testigo de la desaparición, sin saber que bajo sus pies yacía algo más que cenizas frías y recuerdos olvidados. La vida continuó, como siempre lo hace. Los negocios de las familias prosperaron, los otros niños crecieron, se casaron y tuvieron sus propios hijos. El recuerdo de Leo se convirtió en un fantasma del pasado, una nota a pie de página en sus biografías, un dolor sordo que solo resurgía en los aniversarios o en momentos de silenciosa reflexión. El mundo había seguido girando. La versión oficial se convirtió en una lápida de piedra sobre el recuerdo de Leo, una verdad aceptada por todos porque era la única disponible. Pero el silencio de las montañas guardaba un secreto, y las cenizas del viejo fogón esperaban pacientemente el momento de hablar. Lo que nadie sabía era que la verdad no había desaparecido, simplemente estaba enterrada, esperando que alguien la encontrara. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 2 del guión, la descubierta, siguiendo rigurosamente todas las directrices técnicas y narrativas, incluyendo la cuenta exacta de 31 parágrafos y el rango de palabras especificado. 35 años después, en el otoño de 2023, el sol ilumina la misma parcela de tierra con una luz fría y distante. El sonido de las risas infantiles ha sido reemplazado por el zumbido monótono de maquinaria pesada. La antigua zona de acampada está siendo desmantelada como parte de un proyecto de saneamiento ambiental del parque. Un equipo de operarios, ajenos a la tragedia que impregnaba aquel suelo, trabaja con una eficiencia rutinaria, arrancando las raíces de la maleza y nivelando el terreno que una vez albergó sueños de verano y un pánico inolvidable. El pasado, sin embargo, se aferraba a la tierra con una tenacidad inesperada. Durante la excavación para retirar los cimientos de un viejo fogón de piedra, el brazo metálico de una retroexcavadora se detuvo con un chirrido agudo y desagradable. El operario, un hombre llamado Javier, frunció el ceño, pensando que había golpeado una roca especialmente grande. Bajó de la cabina para inspeccionar el obstáculo, esperando solo un retraso en su jornada laboral. Pero lo que encontró medio enterrado en la tierra oscura y compacta no era una piedra. Era el contorno oxidado de un objeto metálico, rectangular y extrañamente familiar, que se negaba a ceder ante la fuerza de la máquina. Con la ayuda de una pala, Javier y su compañero desenterraron el objeto con cuidado. La tierra fría se desprendió, revelando una vieja lata de galletas, de una marca que no se veía en las tiendas desde hacía décadas. Estaba cubierta por una gruesa capa de óxido rojizo, pero sorprendentemente intacta, como si el tiempo la hubiera corroído por fuera, mientras protegía celosamente su contenido. Alguien la había enterrado a una profundidad considerable, mucho más allá de lo que un simple campista habría hecho para deshacerse de basura. Este hecho por sí solo activó una campana de alarma en la mente de los trabajadores. Lo más peculiar era el sello improvisado. Alguien había derramado cera de vela derretida alrededor de la tapa, creando un cierre hermético y deliberado contra la humedad y el paso del tiempo. No era el acto de alguien que desechaba algo, sino de alguien que lo escondía, con la intención de que nunca fuera encontrado,
o quizás de que fuera preservado. Este detalle transformó el hallazgo de un simple trozo de basura vieja en un pequeño cofre del tesoro lleno de preguntas. ¿Qué podría ser tan importante como para merecer un entierro tan meticuloso en medio de la nada? Siguiendo el estricto protocolo del parque para hallazgos inusuales, los operarios detuvieron su trabajo inmediatamente y notificaron a la patrulla del Seprona de la Guardia Civil. Un agente no tardó en llegar, documentando la escena con fotografías y tomando notas precisas sobre la ubicación y la profundidad del hallazgo. La lata fue cuidadosamente colocada en una bolsa de pruebas sellada, su contenido aún un misterio. Para el agente, era probablemente solo un caso más de objetos extraños encontrados en la vasta extensión del parque, pero el procedimiento debía seguirse al pie de la letra, sin excepciones. El objeto fue transportado desde la quietud de las montañas hasta el entorno estéril y burocrático de la comandancia de la Guardia Civil en la capital de la provincia. Allí fue catalogado y archivado como un hallazgo sin contexto aparente, destinado a una estantería en el depósito de pruebas. Sin embargo, una nota en el informe sobre la ubicación exacta del descubrimiento, la tristemente célebre zona de acampada de El Robledal, hizo que el caso fuera desviado a una unidad especializada, el Grupo de Casos Sin Resolver. Un lugar donde los fantasmas del pasado esperaban pacientemente una segunda oportunidad. En una oficina inundada por la luz de la mañana, rodeada de archivos y libros de texto sobre osteología y tafonomía, trabajaba la doctora Ana Serrano. A sus 40 años se había convertido en una de las antropólogas forenses más respetadas del país. Su reputación se basaba en una dedicación casi monacal a su trabajo, una precisión científica implacable y una capacidad única para dar voz a aquellos a quienes el tiempo había silenciado. Era una carrera que había elegido, o que quizás la había elegido a ella, forjada en la sombra de una ausencia que había definido cada día de su vida. Ana tenía solo 5 años cuando su hermano Leo desapareció. Sus recuerdos de él eran fragmentados, como fotogramas de una película casera descolorida, su risa, el tacto de su mano, el olor a tierra de sus rodillas, pero la ausencia que dejó era un vacío nítido y constante. La desaparición de Leo no solo había destrozado a su familia, sino que también había plantado en ella una semilla de determinación. Dedicaría su vida a encontrar respuestas para otros, la misma clase de respuestas que a su propia familia le fueron negadas por la montaña y el destino. Aquella mañana, una caja de pruebas estándar aterrizó en su escritorio con un sonido sordo. El informe adjunto era escueto: lata metálica sellada, encontrada durante trabajos de saneamiento en el PN, Picos de Europa. Ana suspiró, esperando otro caso de restos históricos sin importancia. Se puso los guantes de látex con un movimiento automático y cortó el sello de la bolsa de pruebas. El olor a tierra húmeda y metal oxidado llenó el aire de su laboratorio. Era un olor familiar, el perfume de los secretos enterrados que ella se dedicaba a exhumar cada día. Al sacar la lata sintió un extraño escalofrío. Reconoció el logotipo casi borrado de las galletas. Eran las favoritas de su padre, las que siempre llevaban a sus viajes de verano. Un recuerdo fugaz, casi doloroso, la asaltó. Forzó la tapa, rompiendo el antiguo sello de cera con un chasquido seco. Dentro, envuelta en un trozo de plástico para protegerla de la condensación, había una única cinta de casete, un objeto anacrónico, una reliquia de un tiempo pasado que parecía haber estado esperando en la oscuridad durante una eternidad, guardando su historia. Ana cogió la cinta con una delicadeza extrema, como si sostuviera el hueso más frágil. Sus ojos se fijaron en la etiqueta, escrita con una caligrafía infantil, torpe pero decidida, con un rotulador azul que se había desvanecido con los años. Leyó las palabras y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies.
El aire se volvió denso en sus pulmones y el silencio de su laboratorio se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. El tiempo se contrajo y 35 años se desvanecieron en un instante de reconocimiento devastador y absoluto. En la etiqueta, con la inconfundible letra de su hermano, ponía «Misión secreta de Leo», su nombre. El nombre que no había visto escrito con esa caligrafía desde que era una niña. El mundo profesional y cuidadosamente construido de Ana se hizo añicos. Ya no era la doctora Serrano, la experta forense. Era Ana, la hermana pequeña de un niño perdido, sosteniendo un mensaje de ultratumba, una voz que había logrado atravesar décadas de silencio sepulcral para encontrarla. La cinta se sentía pesada en su mano, cargada con el peso de lo desconocido. Una oleada de emociones contradictorias la inundó. Un torrente de dolor por la herida reabierta, pero también una chispa de esperanza tan intensa que era casi insoportable. Durante 35 años, la historia había sido inmutable, una losa de piedra sobre la memoria de su familia. Leo se había perdido. La montaña se lo había llevado. Un accidente trágico y sin culpables. Era una narrativa que habían aceptado porque no había otra. Una conclusión que les permitía seguir respirando, aunque cada aliento doliera. Pero esa narrativa acababa de ser dinamitada. La existencia de esa lata lo cambiaba todo de forma irrevocable. Alguien había enterrado esa cinta. No había sido arrastrada por un río ni devorada por la naturaleza. Había sido colocada allí, oculta deliberadamente bajo las cenizas de un fuego de campamento. Este simple hecho refutaba categóricamente la versión oficial que había definido el duelo de su familia. Si la cinta fue escondida, significaba que contenía algo que alguien no quería que se encontrara. Y eso solo podía significar una cosa. La desaparición de Leo no fue un accidente. De repente, el caso dejó de ser una tragedia familiar para convertirse en una investigación de asesinato. La melancolía que había envuelto el recuerdo de Leo se disipó, reemplazada por una tensión eléctrica y una urgencia feroz. Por primera vez en décadas, no había solo preguntas, sino la posibilidad tangible de encontrar respuestas. La cinta era una llave, una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué había grabado Leo en sus últimos momentos? ¿Qué secreto había descubierto su hermano de 8 años que le costó la vida? Ana miró por la ventana, pero no vio la ciudad. Vio las escarpadas cumbres de los picos de Europa, no como un monumento a la belleza natural, sino como una tumba sin nombre y una escena del crimen que había permanecido intacta durante más de 3 décadas. La montaña no se había llevado a su hermano. Alguien en aquel campamento, rodeado de su propia familia y amigos, se lo había arrebatado. El dolor se transformó en una fría determinación, una resolución de acero que se asentó en lo más profundo de su ser. Se convirtió en la buscadora de la verdad, no solo como profesional, sino como hermana. Este ya no era un caso sin resolver más en su expediente. Era el único caso que realmente importaba. Tenía en sus manos la primera pista real en 35 años, un eco fantasmal de la voz de su hermano. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso y que la verdad, si la encontraba, podría ser más monstruosa de lo que jamás había imaginado. Pero no había vuelta atrás. Tenía que saber qué había sucedido. El primer paso era crucial. La cinta era vieja y frágil. Necesitaba ser restaurada por los mejores expertos antes de que pudiera ser reproducida. Cualquier error podría destruir la única prueba que tenía, silenciando a su hermano para siempre. Contactó inmediatamente con el laboratorio de sonido forense de la Guardia Civil, solicitando un tratamiento de máxima prioridad. Cada hora de espera se sentía como una eternidad, un lapso de tiempo insoportable que la separaba de la verdad que había estado buscando toda su vida. Mientras esperaba, su mente trabajaba febrilmente, reconstruyendo la escena de 1988,
Las caras de las otras familias, sus expresiones de dolor, sus palabras de consuelo. ¿Quién de ellos mentía? ¿Quién había participado en la farsa, manteniendo un pacto de silencio durante todos estos años, mientras su familia se consumía en la incertidumbre? Las figuras que recordaba de su infancia, aquellos tíos y tías postizos, se transformaron en un círculo de sospechosos. La confianza de su niñez se había podrido, convirtiéndose en una sospecha venenosa. El descubrimiento de la lata no era una conclusión, sino un prólogo. Era la pregunta que reabría un libro que todos creían cerrado y sellado para siempre. La narrativa oficial, tan cuidadosamente mantenida durante décadas, se había derrumbado como un castillo de naipes ante el hallazgo de un simple objeto oxidado. Ahora, una nueva historia tenía que ser escrita, una que no se basaría en suposiciones y teorías, sino en pruebas y hechos. Y ella, Ana Serrano, sería la encargada de escribirla, palabra por palabra, hasta llegar al final. La noticia del hallazgo se mantendría en secreto por ahora. Reabriría oficialmente el caso de la desaparición de Leo Serrano, pero lo haría con sigilo. No podía alertar a aquellos que habían guardado el secreto durante tanto tiempo. Necesitaba la ventaja del factor sorpresa. Tenía que acercarse a ellos, observar sus reacciones, buscar las grietas en sus historias perfectamente ensayadas. La investigación que estaba a punto de comenzar no sería solo un procedimiento policial, sino una caza paciente y meticulosa. El peso de la responsabilidad era inmenso. No solo buscaba justicia para su hermano, sino también la paz para sus padres, ahora ancianos y frágiles, que habían vivido la mayor parte de sus vidas bajo la sombra de esa pérdida. Les debía la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Era la única forma de liberar a Leo de la leyenda de la montaña y traerlo finalmente a casa, aunque solo fuera su historia, su verdad, lo que pudiera recuperar de las garras del pasado. La lata de galletas sobre su escritorio ya no parecía un simple objeto. Era un catalizador, un detonador que había activado una bomba de tiempo que llevaba 35 años esperando. El silencio de las montañas estaba a punto de romperse, y los ecos de aquel fatídico verano de 1988 volverían a resonar con una claridad aterradora. La investigación de la desaparición de Leo Serrano había terminado oficialmente. La investigación de su asesinato acababa de comenzar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo su oficina de tonos anaranjados y sombras largas. Ana seguía sosteniendo la cinta de casete, un pequeño rectángulo de plástico que contenía la promesa de la verdad o la confirmación de la peor de las pesadillas. Era una llave que abría una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Y ella estaba a punto de girarla, preparada para enfrentarse a cualquier monstruo que pudiera estar esperando al otro lado. El informe oficial de la Guardia Civil de 1988 concluía que Leo Serrano había sido víctima de la naturaleza salvaje. Una conclusión simple y trágica, pero la verdad rara vez es simple. La verdad a menudo se entierra, se oculta bajo capas de mentiras y pactos de silencio, esperando pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. Y para Leo Serrano, ese momento finalmente había llegado, traído a la superficie por el brazo de una excavadora. La cadena de eventos que se había puesto en marcha era imparable. El descubrimiento de la cinta era solo el primer dominó en caer. Cada respuesta que encontrara solo conduciría a más preguntas. Cada verdad revelada desenterraría una mentira más profunda. Ana lo sabía, pero no le importaba. Había vivido toda su vida en el limbo de la duda, y cualquier verdad, por terrible que fuera, era mejor que el silencio perpetuo que la había atormentado. Revisó las fotografías de la escena del hallazgo, la tierra removida, el agujero donde la lata había descansado durante décadas, un entierro, un acto consciente. ¿Quién en aquel campamento habría tenido la sangre fría para hacer algo así? ¿Quién podría jugar al escondite con un niño por la tarde y enterrar la evidencia de un crimen por la noche?
La imagen de las familias riendo alrededor de la hoguera, una imagen que había atesorado, se volvió grotesca en su mente. La investigación requeriría volver a interrogar a todos los supervivientes, personas que ahora eran ancianos, pilares de su comunidad, abuelos. Tendría que mirar a los ojos a los amigos de sus padres, a las personas que la habían visto crecer, y acusarlos de ocultar la verdad sobre la muerte de su hermano. Sería una confrontación brutal, no solo con ellos, sino con su propio pasado y sus recuerdos fragmentados. El laboratorio de sonido le confirmó que recibirían la cinta a primera hora de la mañana. La restauración llevaría tiempo, quizás días en los que Ana tendría que vivir con la anticipación, con la voz de su hermano atrapada en el ámbar del tiempo magnético, a punto de hablar. La espera sería una forma de tortura, pero también un tiempo precioso para preparar su estrategia, para armarse para la guerra que estaba a punto de librar. Aquella noche, Ana no durmió. En su lugar, sacó una vieja caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro, las pocas pertenencias de Leo que sus padres habían guardado, un dibujo de un cohete, una colección de cromos, un mapa del parque que él mismo había dibujado con lápices de colores. Lo desplegó sobre su mesa. Era el mapa de un niño, lleno de monstruos imaginarios y tesoros escondidos. Y ahora era el mapa de una escena del crimen. La cinta de casete era la primera pieza del rompecabezas, un objeto que nunca debería haber existido según la historia oficial. Su mera presencia era un grito silencioso que había tardado 35 años en ser escuchado. Pero esta impactante revelación era apenas la superficie de un abismo oscuro y complejo que nadie estaba preparado para afrontar. La verdad no solo había sido enterrada, había sido protegida por un muro de silencio que estaba a punto de derribar. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 3 del guión, la nueva investigación, siguiendo rigurosamente todas las directrices técnicas y narrativas, con una cuenta exacta de 41 parágrafos y un rango de palabras entre 90 y 180 por parágrafo. La espera fue una tortura calculada, un limbo suspendido entre la esperanza y el pavor. Durante días, la cinta de casete de Leo permaneció en el laboratorio de sonido forense de la Guardia Civil, sometida a un delicado proceso de restauración. Ana se vio obligada a continuar con sus otros casos, pero su mente estaba anclada en aquella pequeña pieza de plástico, un artefacto que contenía la única voz que podría romper 35 años de silencio. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, la hacía sobresaltar, anticipando la noticia que lo cambiaría todo. Vivía en un estado de alerta constante, sabiendo que el pasado estaba a punto de irrumpir en su presente con la fuerza de una revelación largamente contenida. Finalmente, llegó la llamada. La cinta estaba lista. En una sala de escucha insonorizada, de paredes grises y una atmósfera clínica, Ana se sentó frente a un técnico que manejaba el equipo de reproducción con una solemnidad casi reverencial. El primer sonido fue un siseo, el ruido blanco del tiempo. Luego, a través de la estática, emergió una voz infantil, clara y llena de vida. Era la voz de Leo. Ana cerró los ojos y por un instante el laboratorio desapareció, reemplazado por el recuerdo de un bosque bañado por el sol del verano. La voz de su hermano, un eco imposible que había viajado a través de las décadas para encontrarla, llenaba el silencio de la habitación. La grabación comenzaba con una inocencia desgarradora. Leo se describía a sí mismo como el agente Lince, narrando su misión de espionaje en el campamento. Describía los insectos, el sonido del arroyo y los colores de las tiendas de campaña con un detalle vívido y una imaginación desbordante. Durante varios minutos, la cinta era un retrato sonoro perfecto de un niño feliz en su elemento, un documento de pura alegría infantil. Ana escuchaba con el corazón encogido, sonriendo a través de las lágrimas, al reconocer los giros y expresiones que creía haber olvidado para siempre, un tesoro de recuerdos
que no sabía que había perdido. Entonces, el tono cambió. La narración de Leo se detuvo, reemplazada por el sonido de sus pasos sigilosos sobre la hojarasca. De fondo, apenas audibles al principio, surgieron voces de adultos. No eran las risas despreocupadas del campamento, sino murmullos tensos, fragmentos de una conversación que no estaba destinada a ser escuchada. Los técnicos del laboratorio habían aislado y amplificado este segmento, limpiando el ruido ambiental para revelar las palabras que se habían ocultado en la cinta durante más de 3 décadas. La misión de espionaje de Leo había capturado algo real, algo peligroso. Las palabras, aunque distorsionadas, eran inequívocas. «La mercancía tiene que moverse antes del amanecer», decía una voz grave y desconocida. Otra respondía, hablando de un pago final y de un trato cerrado. Eran términos que no tenían cabida en una acampada familiar, un vocabulario de clandestinidad y crimen que resonaba de forma siniestra en el contexto de un juego infantil. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hermano de 8 años no solo había grabado sus juegos, había tropezado con una transacción ilícita, convirtiéndose en un testigo accidental de un secreto que los adultos guardaban celosamente. De repente, una tercera voz irrumpió en la grabación, esta vez nítida, cercana y terriblemente familiar. Era una voz que había escuchado en innumerables celebraciones familiares, cumpleaños y funerales. Una voz que siempre había asociado con la calidez y la seguridad. «Leo, ¿qué haces aquí? Apaga eso, ahora mismo». La orden era tajante, desprovista de cualquier afecto. Era la voz inconfundible de Marcos Robles, el mejor amigo de su padre, el tío Marcos, que la había consolado tras la desaparición. La grabación terminaba ahí, con un clic seco y un silencio abrupto que pesaba más que cualquier grito. El mundo de Ana se detuvo. La cinta no era una simple pista, era una acusación directa desde la tumba. La narrativa oficial de un trágico accidente se hizo añicos de forma definitiva, reemplazada por una certeza helada y monstruosa. Leo no se perdió, no se cayó al río, lo encontraron, lo silenciaron. Y la última persona que habló con él, la última voz que su grabadora capturó, fue la de un hombre que había pasado los siguientes 35 años fingiendo un dolor que no sentía, erigiendo un monumento de mentiras sobre la tumba oculta de su hermano. Con una determinación glacial, Ana reabrió oficialmente el caso de la desaparición de Leo Serrano, reclasificándolo como una investigación de homicidio. El primer paso era estratégico y crucial: mantener el contenido de la cinta en el más estricto secreto. Nadie, excepto un círculo muy reducido de la Guardia Civil, sabría de la existencia de esa grabación. Necesitaba el elemento sorpresa. Debía enfrentarse a los testigos de 1988, armados únicamente con preguntas, observando sus reacciones, buscando las fisuras en la historia que habían mantenido intacta durante tanto tiempo. La caza había comenzado. Los primeros en ser entrevistados fueron los miembros supervivientes de las otras familias. Ahora eran personas de 70 y 80 años, con la fragilidad que la edad confiere, pero sus mentes eran agudas y sus recuerdos sospechosamente uniformes. Ana, acompañada por un inspector de la UCO, los visitó en sus cómodas casas de retiro y sus chalets en las afueras, escuchando una y otra vez la misma historia, recitada como un guión perfectamente memorizado. Hablaron del pánico de aquella noche, de la búsqueda desesperada, del dolor compartido, pero sus relatos carecían de las imperfecciones y contradicciones propias de la memoria humana. Era posible que, después de 35 años, todos recordaran los eventos con una sincronía tan perfecta, casi ensayada. Describían la ropa de Leo, la hora exacta en que se dieron cuenta de su ausencia y sus movimientos durante la búsqueda, con una coherencia que desafiaba la lógica del tiempo y el trauma. Cuando Ana les mencionó la posibilidad de que no fuera un accidente, se toparon con un muro de negación,
descartaron la idea como una fantasía cruel, un producto del dolor no resuelto de Ana. Su lealtad a la versión oficial era absoluta, inquebrantable, como si protegieran algo más que un simple recuerdo. El siguiente en la lista era Marcos Robles. Se había convertido en un empresario de éxito, una figura pública respetada y un filántropo conocido en toda la región. Su imperio, que según los rumores estuvo a punto de colapsar a finales de los 80, era ahora un conglomerado próspero. Recibió a Ana y al inspector en su lujoso despacho, un espacio de madera oscura y cristal con vistas a la ciudad. Su comportamiento fue impecable. Expresó una profunda tristeza por la reapertura de la herida. Ofreció su total colaboración y habló de Leo con un cariño que habría parecido genuino a cualquiera que no hubiera escuchado la cinta. Marcos escuchó las preguntas de Ana con una paciencia paternalista, su rostro una máscara de compasión. «Ana, querida», dijo con una voz suave y persuasiva, «entiendo tu dolor. Sé lo difícil que es aceptar una tragedia tan sin sentido. Pero a veces la explicación más simple es la verdadera. Leo era un niño aventurero, y la montaña puede ser un lugar muy peligroso». Sutilmente intentó desviar la conversación hacia el estado emocional de Ana, sugiriendo que su trabajo con los muertos la había llevado a ver conspiraciones donde solo había una desgracia. Era una táctica de manipulación brillante, diseñada para aislarla y desacreditarla. Sin embargo, su fachada de perfección tenía grietas. Cuando se le pidió que reconstruyera la cronología de la tarde de la desaparición, su relato de 2023 difería en un detalle crucial de su declaración original de 1988. En su primera versión, afirmó haber estado preparando la cena en el campamento principal durante el juego del escondite. Ahora, 35 años después, recordaba haber dado un corto paseo por el bosque para despejarse. Cuando el inspector le señaló la discrepancia, Marcos la atribuyó al paso del tiempo, a la confusión del momento, pero fue la primera fisura visible en su coartada. Si su coartada original era falsa, ¿qué estaba haciendo Marcos Robles realmente en el bosque durante la última hora de vida de Leo? La pregunta resonaba en la mente de Ana, convirtiéndose en el eje de su investigación. No se trataba de un simple lapsus de memoria. Era un cambio fundamental en su historia, una alteración que lo situaba lejos del campamento principal y mucho más cerca del arroyo donde Leo fue visto por última vez. La mentira, aunque pequeña, era una puerta que se abría a un abismo de posibilidades mucho más oscuras. Ana regresó al laboratorio, esta vez al departamento de análisis financiero. Si Marcos mentía sobre sus movimientos, probablemente también mentía sobre sus motivos. Solicitó una investigación exhaustiva de sus finanzas personales y empresariales de 1988. Era una tarea ardua, que implicaba desempolvar archivos de microfilm y registros bancarios de una era predigital. Pero Ana estaba convencida de que la clave para entender el trato mencionado en la cinta no estaba en la montaña, sino en los libros de contabilidad olvidados de un hombre desesperado. Los resultados fueron más reveladores de lo que había imaginado. En el verano de 1988, las empresas de Marcos Robles estaban al borde de la quiebra. Acumulaba deudas masivas, sus acreedores lo acosaban y se enfrentaba a la ruina inminente. El viaje de acampada no había sido solo unas vacaciones. Probablemente fue una escapada de la presión insoportable de su fracaso financiero. Este descubrimiento proporcionó el contexto que faltaba, un motivo. Marcos no era el próspero hombre de negocios que todos recordaban. Era un hombre acorralado, capaz de tomar medidas desesperadas para sobrevivir. La prueba definitiva llegó al examinar sus extractos bancarios de las semanas posteriores a la desaparición de Leo. El 5 de septiembre de 1988, apenas 3 semanas después de que la búsqueda oficial se redujera, una cuenta personal de Marcos Robles recibió un depósito masivo en efectivo.
La suma era astronómica para la época y su origen era imposible de rastrear. Con ese dinero liquidó sus deudas más urgentes y salvó su empresa del colapso. El pago final, del que hablaban las voces en la cinta, se había materializado en su cuenta bancaria. ¿De dónde provino una suma de dinero tan colosal, justo cuando su imperio estaba a punto de colapsar? La conexión era ineludible. El viaje a los picos de Europa no fue solo una acampada familiar, fue la tapadera para una transacción ilícita. Marcos había utilizado la coartada perfecta de unas vacaciones con amigos y niños para llevar a cabo un negocio turbio, probablemente contrabando o blanqueo de capitales, lejos de miradas indiscretas. Y Leo, con su grabadora de espía y su curiosidad infantil, se había topado con el secreto que financió el renacimiento de su imperio. Ana recurrió de nuevo a la tecnología moderna para reexaminar las pocas pruebas físicas del caso original. La única fotografía de alta resolución de la huella de la zapatilla de Leo encontrada cerca del arroyo fue sometida a un análisis fotogramétrico avanzado. El software reveló detalles imperceptibles para el ojo humano en 1988. El patrón de presión en la huella no era consistente con el de un resbalón o una caída accidental. Indicaba que el niño se había detenido bruscamente, girando sobre su talón, como si se hubiera encontrado de frente con alguien o algo que lo hubiera sorprendido. Cada nueva pieza de evidencia demolía un pilar más de la narrativa oficial. La cinta de audio, la coartada rota de Marcos, su desesperada situación financiera, el depósito de dinero inexplicable y el análisis de la huella. Juntas dibujaban un cuadro coherente y aterrador. No fue un accidente, fue un encuentro entre un niño curioso que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y un hombre que tenía demasiado que perder como para permitir que su secreto saliera a la luz. La investigación se centró entonces en la posibilidad de una conspiración. La inquietante uniformidad de los testimonios de las otras familias ya no parecía una simple coincidencia. Si Marcos había cometido un crimen, no podría haber ocultado el cuerpo y fabricado un rastro falso hacia el río sin ayuda. El silencio de los otros no era pasivo, era una participación activa en el encubrimiento. ¿Fueron cómplices desde el principio o fueron coaccionados o comprados después para garantizar su silencio? La amistad que había definido su infancia se reveló como una red de mentiras y complicidad. La paranoia comenzó a instalarse en Ana. Las personas que la habían visto crecer, que habían llorado con sus padres, eran ahora sospechosos en el asesinato de su hermano. Cada gesto de simpatía, cada palabra de consuelo que había recibido de ellos a lo largo de los años, se sentía ahora como una traición calculada. Estaba sola, enfrentándose no solo a un asesino, sino a un pacto de silencio que había resistido la prueba del tiempo durante más de 3 décadas. La carga emocional era inmensa, pero su determinación solo se fortalecía con cada mentira que descubría. El inspector de la UCO, un hombre veterano y escéptico por naturaleza, estaba ahora completamente convencido. «No estamos buscando a un solo hombre, doctora», le dijo, revisando el mapa de la investigación que cubría una pared entera de la oficina. «Estamos desmantelando una organización, pequeña, familiar, pero una organización al fin y al cabo, y Robles es la pieza central». La investigación había pasado de ser un caso sin resolver a una operación compleja contra un grupo de individuos que habían logrado el crimen casi perfecto. Ana volvió a analizar el informe de la Guardia Civil de 1988, buscando detalles que pudieran haber sido pasados por alto. Se centró en los testimonios sobre el comportamiento de Marcos durante la búsqueda inicial. Todos lo describían como desconsolado y proactivo, liderando los grupos de búsqueda hacia el río, insistiendo en que Leo debía haber sido arrastrado por la corriente. En retrospectiva, sus acciones no parecían las de un amigo desesperado, sino las de un criminal inteligente que dirigía deliberadamente la investigación lejos de la verdad y hacia una pista falsa que él mismo había creado.
La metodología de la investigación se volvió más agresiva. Se solicitaron órdenes de vigilancia para Marcos y los otros miembros supervivientes del grupo. Sus comunicaciones fueron intervenidas, esperando que la presión de la nueva investigación les hiciera cometer un error, que una conversación descuidada revelara la verdad que habían ocultado durante tanto tiempo. Era un juego de paciencia, una guerra psicológica contra un enemigo que había tenido 35 años para perfeccionar su historia y fortalecer sus defensas. A pesar de la abrumadora evidencia circunstancial, todavía faltaba una pieza clave: el cuerpo de Leo. Sin él, una condena por asesinato sería difícil, aunque no imposible. Marcos y sus cómplices habían hecho un trabajo meticuloso al hacerlo desaparecer. La inmensidad del Parque Nacional de los Picos de Europa, que una vez fue el escenario del crimen, era ahora su mayor aliado, guardando el secreto final en algún rincón remoto e inaccesible. La pregunta que atormentaba a Ana era: ¿dónde lo escondieron? La reconstrucción de la línea de tiempo era casi completa. Marcos, involucrado en una transacción ilegal, fue descubierto por Leo. Lo confrontó, como se escuchaba en la cinta. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue el corazón oscuro del misterio. Probablemente hubo un accidente, una discusión que se fue de las manos, o un acto de violencia deliberado para silenciar al único testigo. Después, el pánico, seguido de una decisión a sangre fría: ocultar el crimen y construir una narrativa alternativa. Ana se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo de maldad particularmente insidiosa. No la violencia impulsiva de un extraño, sino el engaño calculado de alguien que se hacía pasar por un amigo. Marcos Robles no solo había matado a su hermano, había corrompido sus recuerdos, envenenando cada momento feliz de su infancia compartida con la mancha de su traición. La justicia, para Ana, ya no era un concepto abstracto. Era una necesidad personal, una forma de reclamar la verdad y purificar el pasado. La presión sobre Marcos comenzaba a notarse. Los medios de comunicación se hicieron eco de la reapertura del caso, aunque sin conocer los detalles de la cinta. El nombre de Marcos Robles, antes asociado con el éxito y la filantropía, aparecía ahora en artículos sobre una vieja tragedia. Su fachada de respetabilidad, tan cuidadosamente mantenida, empezaba a agrietarse bajo el escrutinio público. Sus abogados emitieron comunicados negando cualquier implicación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El círculo de silencio también mostraba signos de tensión. Uno de los hombres mayores del grupo, cuya esposa padecía una enfermedad terminal, parecía cada vez más nervioso durante los interrogatorios. Sus manos temblaban, evitaba el contacto visual y sus respuestas eran cada vez más vacilantes. Ana sintió que él podría ser el eslabón más débil, el que, atormentado por la culpa y la proximidad de la muerte, podría finalmente romper el pacto que los había unido durante décadas. La estrategia se centró en aumentar la presión sobre él. La investigación forense se expandió utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, GPR, en áreas del parque que no habían sido cubiertas en la búsqueda original. Si el cuerpo de Leo fue enterrado, esta tecnología podría detectarlo. Era una búsqueda de una aguja en un pajar colosal, pero era una posibilidad que debían agotar. Equipos de la Guardia Civil comenzaron a peinar zonas remotas, lejos del arroyo, basándose en nuevas hipótesis sobre dónde podría Marcos haber ocultado el cuerpo sin ser detectado. Mientras tanto, Ana pasaba las noches en vela, rodeada de las pertenencias de Leo que sus padres habían guardado: viejos dibujos, cromos, libros de aventuras. Buscaba algo, cualquier cosa que su hermano pudiera haber dejado atrás, una pista que solo ella, como su hermana, podría entender. Se sentía más cerca de él que nunca, como si estuviera trabajando a su lado, resolviendo juntos el último y más importante de sus misterios. Era una carga y un consuelo al mismo tiempo. El análisis de la cinta de audio reveló un último detalle.
Justo antes del clic final, un sonido muy débil fue aislado por los técnicos. Era el sonido de papel arrugándose, como si Leo estuviera agarrando o guardando algo en el bolsillo. ¿Podría ser un mapa? ¿Un cuaderno? Era una pista minúscula, pero en una investigación de 35 años, incluso la más pequeña de las pistas podía ser la que desvelara todo el misterio. La frustración de Ana crecía a la par que las pruebas. Tenía el motivo, la oportunidad y una cadena de evidencia circunstancial que apuntaba directamente a Marcos Robles y sus cómplices. Sabía lo que había pasado, pero necesitaba la prueba trofeo, la pieza irrefutable que conectara a Marcos con la muerte de Leo, de una manera que ningún jurado pudiera cuestionar, la confesión de un cómplice o, idealmente, el propio cuerpo de su hermano. La investigación se encontraba en un punto de inflexión. Habían desmantelado la mentira, pero aún no habían revelado toda la verdad. La fachada de Marcos se estaba desmoronando, pero aún no se había derrumbado. El pacto de silencio se había debilitado, pero aún no se había roto. Ana sabía que la respuesta final no estaba en los laboratorios ni en los archivos financieros. La clave definitiva la tenía que haber dejado el propio Leo. Si la verdad no estaba en los archivos de los adultos, ¿dónde podría estar? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una urgencia desesperada. La respuesta, aterradora y lógica, comenzó a formarse en su mente. Estaría donde solo un niño, un explorador, un agente secreto en su última misión, la habría escondido. La investigación tenía que cambiar de enfoque, pasar de seguir el rastro del asesino a seguir el último rastro de la víctima. El fiscal del caso advirtió a Ana que, sin una prueba directa, Marcos podría eludir la justicia. La presión para encontrar esa evidencia final era inmensa. Todo el caso, toda la lucha de Ana, pendía de un hilo. La reconstrucción de la verdad había sido metódica y exitosa, pero para lograr la justicia necesitaban algo más que una reconstrucción. Necesitaban un testimonio, ya fuera de un hombre vivo o del propio niño muerto. La investigación había expuesto la podredumbre que se escondía bajo la superficie de una amistad aparentemente perfecta. Había revelado cómo el dinero y el miedo podían unir a las personas en un pacto de silencio más fuerte que los lazos de afecto. Pero el eco de la voz de un niño en una vieja cinta de casete había demostrado ser más poderoso que su conspiración. Aún así, un eco no era suficiente para encarcelar a un hombre. Ana revisó una vez más las fotografías del campamento de 1988. Las caras sonrientes, la falsa camaradería. Se detuvo en una foto de Leo que sostenía un mapa que él mismo había dibujado, lleno de marcas y símbolos secretos. Un mapa de sus aventuras, un mapa de sus escondites. La pregunta que lo cambiaría todo se formuló en su mente con una claridad cegadora. ¿Qué pasaría si la X en ese mapa no marcaba un tesoro imaginario? La nueva investigación había demolido el pasado, pero para construir un futuro donde la justicia fuera posible, necesitaban una última pieza del rompecabezas. La cinta había sido el comienzo, la llave que abría la puerta. Pero lo que no sabían era que la prueba más devastadora no había sido enterrada por el asesino, sino escondida por la víctima. Y había estado esperando, al igual que la cinta, a que alguien finalmente descifrara el mapa. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 4 del guión, la revelación de la verdad, siguiendo rigurosamente todas las directrices técnicas y narrativas, con una cuenta exacta de 31 parágrafos y un rango de palabras entre 90 y 150 por parágrafo. La investigación había llegado a un punto muerto frustrante. Ana tenía una montaña de pruebas circunstanciales, un tapiz de mentiras y un motivo claro, como el agua, pero le faltaba el golpe de gracia, la conexión irrefutable entre Marcos Robles y la muerte de su hermano. La cinta de casete era una acusación fantasmal, pero la defensa podría argumentar
que era la interpretación de un niño. La presión del fiscal era constante. Sin un cuerpo o una confesión, el caso podría desmoronarse en el juicio. Ana sentía el peso de 35 años de espera sobre sus hombros, sabiendo que la verdad estaba a su alcance, pero oculta tras una última barrera de silencio. Fue entonces, en la quietud de su estudio, rodeada por los pocos tesoros que quedaban de Leo, cuando sus ojos se posaron de nuevo en el mapa del parque dibujado a mano. Lo había estudiado docenas de veces, descartándolo como una simple fantasía infantil, pero esa noche lo vio con otros ojos, no como una forense buscando pistas, sino como una hermana recordando a su hermano. Leo era meticuloso. Sus juegos de espías no eran solo imaginación, eran proyectos serios. Cada marca, cada símbolo tenía un significado. Su mirada se detuvo en una tosca Ace que marcaba un pequeño sistema de cuevas, muy alejado del arroyo y de cualquier ruta de senderismo conocida. Una epifanía la golpeó con la fuerza de un rayo. La X no marcaba un tesoro imaginario, marcaba su escondite definitivo, su base secreta. Era el lugar al que un niño iría para sentirse seguro, para guardar sus hallazgos más importantes. Era un lugar que la búsqueda de 1988, centrada obsesivamente en el río, había ignorado por completo. Con una urgencia renovada que electrizó cada fibra de su ser, Ana contactó al inspector de la UCO. No organizarían una búsqueda oficial y masiva, sino una pequeña expedición, sigilosa y precisa, a un lugar que solo existía en el mapa de un niño de 8 años. El equipo llegó al lugar indicado por el mapa al amanecer. La entrada a la cueva era apenas una fisura en la roca, oculta por la maleza y casi invisible, a menos que supieras exactamente dónde buscar. El aire en el interior era frío y olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Era una cápsula del tiempo, un santuario que había permanecido intacto durante más de 3 décadas. Avanzaron con linternas, sus haces de luz cortando la oscuridad, hasta que uno de los agentes señaló una pequeña grieta en la pared del fondo. Allí, cubierta por una fina capa de polvo, estaba una pequeña mochila de lona descolorida. Con manos temblorosas, Ana cogió la mochila. El tejido estaba rígido por la edad, pero era inconfundiblemente el kit de espía de Leo. La abrió con un cuidado reverencial, como si estuviera excavando el más frágil de los yacimientos arqueológicos. Dentro había una brújula de juguete, una lupa y un pequeño cuaderno de espiral con la cubierta de cartón. El corazón de Ana latía con una fuerza ensordecedora en el silencio de la cueva. Abrió el cuaderno, pasando las páginas llenas de dibujos y observaciones infantiles, hasta llegar a la última entrada. La caligrafía era apresurada, casi temblorosa, la de un niño aterrorizado. Las palabras, escritas con un lápiz casi sin punta, eran una sentencia de muerte para Marcos Robles. El tío Marcos le estaba dando una bolsa a los hombres malos. Estaban gritando: «Me ha visto. Parece enfadado». Era la prueba trofeo, la pieza final y devastadora del rompecabezas. No era una interpretación, era un testimonio directo, la crónica de los últimos momentos de su hermano, escrita por su propia mano. La misión secreta del agente Lince había concluido. Había archivado la prueba definitiva y la había escondido donde nadie, excepto alguien que entendiera su mente, podría encontrarla jamás. El círculo, después de 35 años, se había cerrado. Armados con el diario, la estrategia cambió. No confrontarían a Marcos directamente. Primero, irían a por el eslabón más débil, el anciano del grupo cuya culpa era casi palpable, el hombre cuyas manos temblaban en cada interrogatorio. Lo citaron en la comandancia, pero esta vez el ambiente era diferente. No había preguntas, solo afirmaciones. El inspector colocó sobre la mesa una fotografía de la entrada de la cueva y otra del cuaderno abierto. No dijeron nada más. El silencio se extendió, cargado con el peso de décadas de mentiras. El hombre miró las fotos y su rostro se descompuso. El dique de contención que había aguantado 35 años
se rompió en un instante. El hombre se derrumbó, sollozando, y la confesión brotó como un torrente venenoso. Contó toda la historia con un detalle espantoso. El encuentro en el bosque no fue planeado. Fue un accidente. Marcos estaba cerrando un trato de contrabando de arte, una operación desesperada para salvar sus negocios. Leo, en su juego, tropezó con ellos. Marcos, presa del pánico al ver la grabadora, se la arrebató. En el forcejeo, Leo cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra una roca. La muerte no fue intencionada, pero fue instantánea. El pánico se apoderó de ellos. Marcos, viendo su vida y su futuro desmoronarse, tomó una decisión a sangre fría. No llamarían a nadie. Ocultarían el crimen. Con la ayuda de los otros 2 hombres, a quienes compró con una parte del dinero del trato y la amenaza de la ruina mutua, movieron el cuerpo de Leo. Lo enterraron en una zona remota del parque, a kilómetros del campamento. Luego, Marcos creó la pista falsa, dejando la huella de la zapatilla de Leo cerca del río y dirigiendo la búsqueda hacia allí, interpretando el papel del amigo desconsolado con una maestría aterradora. Marcos Robles fue convocado a la comandancia esa misma tarde. Entró con la arrogancia de un hombre que cree haber cometido el crimen perfecto, su abogado a su lado, preparado para negar cualquier acusación. Se sentó en la sala de interrogatorios, su rostro una máscara de indignación calculada. Escuchó con paciencia condescendiente mientras el inspector de la UCO exponía la evidencia financiera, las discrepancias en su coartada y el análisis de la cinta de audio. Marcos lo negó todo, calificándolo de circo mediático y ficción desesperada de una mujer consumida por el dolor. Su confianza era absoluta, su desdén palpable. Entonces Ana entró en la sala. No dijo una palabra. Simplemente deslizó el pequeño cuaderno de espiral sobre la mesa de metal, abierto por la última página. Marcos bajó la vista. Vio la caligrafía infantil. Reconoció el nombre de Leo. Leyó las palabras que el niño había escrito en sus últimos minutos de vida. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La máscara de respetabilidad, la fachada de hombre de negocios y filántropo, construida con tanto esmero durante 35 años, se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, y el hombre que había engañado a todos se vio reflejado en los ojos de un niño muerto. No hubo una confesión grandilocuente, no hubo gritos ni súplicas, solo hubo un colapso. El cuerpo de Marcos pareció encogerse. Su arrogancia se evaporó, dejando solo la cáscara vacía de un hombre derrotado por la prueba irrefutable de su propia historia. El cuaderno era un fantasma que había vuelto para señalarlo. Su silencio fue la confesión más elocuente. El abogado intentó intervenir, pero era inútil. La verdad, escrita con un lápiz infantil, había llenado la habitación y no había lugar para más mentiras. La partida había terminado y había perdido contra el recuerdo de un niño de 8 años. La detención de Marcos Robles fue la noticia principal en todo el país. El respetado empresario, el amigo leal, el filántropo, fue sacado de la comandancia esposado, su rostro demudado expuesto a los flashes de las cámaras. La revelación de la conspiración, del pacto de silencio mantenido por las familias durante décadas, causó una onda de choque en la comunidad, destrozando reputaciones y amistades que se creían inquebrantables. La historia del niño perdido en la montaña fue reemplazada por una narrativa mucho más oscura de codicia, pánico y una traición inimaginable. Gracias a la confesión del cómplice, la Guardia Civil fue guiada hasta el lugar exacto donde habían enterrado a Leo. En una tumba sin marcar, bajo las raíces de un roble centenario, encontraron sus restos. La recuperación fue un procedimiento solemne y silencioso, un acto de arqueología del dolor. Ana estuvo presente, no como la doctora Serrano, la antropóloga forense, sino como Ana, la hermana que finalmente había encontrado a su hermano. Era el final de la búsqueda, el cierre de un círculo de ausencia
que había definido su vida entera. Por fin, podía llevarlo a casa. El funeral se celebró en un día soleado de otoño. 35 años después de su desaparición, Leo Serrano fue enterrado en el cementerio de su pueblo natal, junto a sus abuelos. Sus padres, ahora ancianos y frágiles, lloraron con un dolor que era a la vez antiguo y nuevo. Pero bajo el peso de la pena había una corriente subterránea de paz. La incertidumbre que los había torturado durante la mayor parte de sus vidas había terminado. La lápida de mármol blanco, con el nombre de Leo y las fechas 1980-1988, reemplazó por fin la tumba sin nombre de la montaña. El juicio fue rápido y concluyente. El diario de Leo, la cinta de casete, los registros financieros y la confesión del cómplice formaron una cadena de pruebas irrompible. Marcos Robles fue condenado por homicidio y obstrucción a la justicia, sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión. Sus cómplices supervivientes también recibieron sentencias por su papel en el encubrimiento. La justicia, aunque tardía, había sido implacable. El sistema legal finalmente validó la verdad que un niño había intentado contar 35 años antes. Ana se tomó una excedencia. Pasó meses asimilando la magnitud de lo que había descubierto. La verdad le había traído justicia, pero no la había liberado del dolor. Había desenmascarado a un monstruo, pero ese monstruo había sido una vez el querido tío Marcos. Había expuesto una conspiración, pero esa conspiración estaba formada por los amigos de sus padres, las personas que la habían visto crecer. La resolución era agridulce, una victoria ganada a un coste emocional inmenso, dejando cicatrices que nunca sanarían del todo, pero que ahora podían ser entendidas. Un año después, Ana regresó al Parque Nacional de los Picos de Europa. No fue a la zona de acampada ni a la cueva, sino a un mirador con vistas a las cumbres. El paisaje ya no le parecía un enemigo hostil, un devorador de niños. Era de nuevo solo una montaña, majestuosa e indiferente, testigo silencioso de las tragedias y triunfos humanos. Sacó de su bolsillo una fotografía descolorida de un niño sonriente, con una grabadora de juguete en la mano. La ausencia de Leo nunca desaparecería, pero ya no era un vacío. Estaba llena de su verdad. El cierre emocional no era un final feliz, sino un final real. Era la aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía entenderse. La justicia había reordenado el caos, dando a cada pieza de la historia su lugar correcto. El duelo de su familia podía por fin comenzar su verdadero curso, liberado del veneno de las preguntas sin respuesta. Ana había dedicado su vida a dar voz a los muertos, y al hacerlo, finalmente había logrado escuchar la voz más importante de todas, la de su hermano, que le había dejado un mapa para encontrar el camino a casa. La verdad revelada no solo encarceló a un culpable, liberó a una familia, destruyó una red de mentiras que había permitido a los culpables vivir en una paz comprada con el silencio, mientras las víctimas vivían en un infierno de incertidumbre. La fachada de normalidad que las familias habían mantenido se derrumbó, exponiendo la podredumbre que se escondía debajo. La amistad se reveló como una conveniencia y la lealtad como un pacto para ocultar un crimen. La historia de Leo se convirtió en un recordatorio de que la verdad no siempre trae consuelo, pero siempre trae liberación. El eco de la voz de Leo en la cinta de casete se había convertido en un grito que había derribado muros. Su último informe de espía, escrito en un cuaderno escondido, se había convertido en un testimonio inquebrantable ante un tribunal. El niño que había sido silenciado en 1988 había hablado más alto que nadie en 2024. Su curiosidad, la misma que lo llevó a la muerte, fue también la que finalmente condujo a su justicia, demostrando que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede resistir el paso del tiempo y la persistencia de aquellos que se niegan a olvidar. La condena de Marcos Robles fue un acto de justicia formal,
Pero la verdadera victoria fue la recuperación de la memoria. Leo ya no era el niño que se perdió en la montaña, una leyenda local, un cuento con moraleja. Era Leo Serrano, un niño valiente y curioso que descubrió un secreto terrible y pagó el precio más alto por ello. Su historia ya no pertenecía al folclore del miedo, sino al registro de la verdad. Ana había reescrito el final, no para su hermano, sino para su recuerdo, dándole la dignidad que le habían arrebatado. El impacto emocional de la verdad se extendió más allá de la familia Serrano. Obligó a toda una comunidad a reexaminar sus propios recuerdos, a cuestionar la facilidad con la que habían aceptado la narrativa oficial. La historia se convirtió en un caso de estudio sobre el poder del engaño y la fragilidad de la confianza. Demostró que los monstruos no siempre son extraños que acechan en las sombras. A veces son las personas que se sientan a tu lado alrededor de una hoguera, sonriendo mientras guardan los secretos más oscuros. Ana encontró su propia forma de paz. Continuó su trabajo como antropóloga forense, pero con una nueva perspectiva. Cada caso, sin resolver, ya no era solo un rompecabezas científico. Era una promesa a una familia que esperaba en el limbo, igual que la suya lo había hecho. Su experiencia personal se había fundido con su pericia profesional, convirtiéndola en una defensora aún más feroz de los silenciados. La búsqueda de Leo había terminado, pero su misión, la de encontrar la verdad para otros, se había vuelto eterna. La resolución no borró el dolor, las cicatrices de la pérdida y la traición permanecerían para siempre en el corazón de la familia Serrano, pero la verdad actuó como un bálsamo, limpiando la herida de la infección de la duda y la mentira. El cierre no significaba olvidar el pasado, sino poder vivir con él sin que los consumiera. Era la diferencia entre una herida abierta y una cicatriz curada. Una siempre duele al tocarla, la otra es un recordatorio de que sobreviviste a la herida. Al final, la historia de Leo se convirtió en una poderosa afirmación de que la verdad, por muy profundo que se entierre un secreto, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Puede tardar días, años o, como en este caso, décadas, pero las voces del pasado tienen una persistencia propia, esperando pacientemente a que alguien esté dispuesto a escuchar. La misión secreta del agente Linz había sido un éxito póstumo, un último mensaje en una botella que finalmente había llegado a la orilla correcta. El sol se ponía sobre los picos de Europa, tiñendo las cumbres de un color anaranjado. El parque guardaba ahora una historia diferente. Ya no era la historia de una tragedia natural, sino la de una justicia humana. En algún lugar de la montaña, el espíritu de un niño explorador podía finalmente descansar, sabiendo que su hermana había descifrado su último mapa y había contado su historia al mundo. La verdad, al final, había sido su tesoro más grande. La última pieza del rompecabezas no era un objeto, sino una comprensión. La justicia no es solo castigar a los culpables, sino también honrar a las víctimas, restaurando su verdad. Al revelar lo que le sucedió a Leo, Ana no solo resolvió un crimen, reclamó la narrativa de la vida de su hermano, arrebatándosela a aquellos que la habían secuestrado junto con su futuro. Fue el acto final de amor fraternal, un acto que trascendió el tiempo y la muerte. La comunidad, una vez unida por una mentira, tuvo que reconstruirse sobre los cimientos de una verdad dolorosa. Las relaciones se rompieron, pero las que sobrevivieron se hicieron más fuertes, forjadas en la honestidad en lugar de la conveniencia. El caso de Leo Serrano se convirtió en una lección imborrable sobre la corrosión del secreto y el poder catártico de la confesión. La herida colectiva comenzó a sanar, aunque la cicatriz permanecería como un recordatorio perpetuo. El ritmo de la vida de Ana finalmente volvió a la normalidad, pero era una nueva normalidad. La ausencia de Leo seguía siendo una constante, pero ya no era una pregunta, era una memoria, completa y definida. Podía recordar su risa sin que el eco de la incertidumbre la ahogara.
La resolución del misterio no le devolvió a su hermano, pero le devolvió sus recuerdos, limpios de la mancha de la duda y la sospecha. Y en la quietud de su laboratorio, a veces, casi podía oírle susurrar: misión cumplida. La historia de la desaparición de Leo Serrano había terminado. La verdad, como una semilla enterrada bajo décadas de ceniza fría y tierra compacta, había sido finalmente desenterrada, alimentada por la persistencia de una hermana que se negó a abandonar la esperanza. Había crecido hasta convertirse en un árbol de justicia cuyas raíces habían roto los cimientos de la mentira, porque al final no hay escondite lo suficientemente profundo ni silencio lo suficientemente largo como para ocultar la verdad para siempre. Siempre encuentra el camino de vuelta a la luz.